Muy buenos días a todos. En nombre de Legrand les doy la más cordial bienvenida a este segundo webinar del ciclo Infraestructura para Data Center. Veo que nos están ahí escribiendo de distintas partes de Chile, vi de ahí de Lo Prado, de la comuna de Lo Prado, vi personas también de San Vicente de Tahuatahua que están escribiendo, así que muy bienvenidos a todos. Como siempre es un placer el poder compartir esta mañana del día lunes con ustedes, ¿cierto? En una misión bien interesante, que es cierto que nos colocamos desde la semana pasada, que es conocer un poco más sobre el mundo de los data centers, ¿cierto? Sobre su infraestructura, principalmente además enfocado en lo que corresponde a la sala blanca, ¿cierto? Que tenemos ahí justo para dar soporte a todos los datos, ¿cierto? Que se tienen que procesar en un mercado que está creciendo muchísimo, como ya lo vimos la semana pasada. Voy a compartirles en pantalla, ¿cierto? Solo para recordar y refrescar un poco la memoria, que este ciclo se compone de 6 webinars. La semana pasada comenzamos y dimos inicio, ¿cierto?, con los principios y la arquitectura esencial de un data center. Nos estuvo acompañando nuestro colega Marcos Olivares, dando, ¿cierto?, una apertura un poco a este ciclo. Y nos quedan, obviamente, desde hoy en adelante 5 webinars más. Hoy día tenemos un tema también súper interesante, súper... no voy a decir complejo, aunque un poco sí lo es, ya, pero de mucha técnica, ya, de algo que cada día crece más, que lo escuchamos en el día a día, ¿cierto? Y que tiene que ver con la fibra óptica, ¿ya? Para los centros de datos, ¿cierto? Y para todo este mundo que se nos viene, la velocidad, ¿cierto? En la que tiene que moverse esta información y las cantidades, además de información, requieren de una infraestructura de fibra óptica sólida. Y por eso vamos a estar hoy día hablando, ¿cierto? De ese tópico en particular. Nos quedan fuera del día de hoy 4 webinars más, ya vamos a estar también hablando de ellos, pero recordarles que al finalizar, ¿cierto? Este ciclo, ustedes van a tener un reconocimiento por todas las horas de capacitación que han invertido con nosotros. Bien, para que finalmente, ¿cierto?, este aprendizaje también se transforme en algo que nosotros podamos presentar. Bien, tenemos una alta convocatoria. La semana pasada estábamos con alrededor de 160 personas, ahora ya vamos sobre 80 y subiendo, así que va a ser una jornada bien interesante. No quiero ni alargarme más ni quitarles más tiempo. Como siempre, les voy a dejar desde ya activo el modo de preguntas y respuestas, ¿cierto? Para todos aquellos que quieran preguntar durante la charla, háganlo con este modo para que luego podamos mostrarles nosotros estas preguntas al relator del día de hoy. Durante la jornada yo les voy a dejar también el link de descarga de la presentación, ¿cierto? Y al finalizar la encuesta de satisfacción. Hoy me toca de moderador. El presentador del día de hoy, ¿cierto?, es mi colega Berfran Espinel. Berfran, no sé si estás por ahí ya conectado, que puedas abrir tu cámara y tu micrófono. Yo ya tengo tu presentación en pantalla. Berfran, ¿cierto?, tiene hartos años de experiencia ya también en varios proyectos en los cuales ha trabajado con soluciones de fibra óptica. Se sumó, ¿cierto?, este año al equipo de Legrand, en una nueva adquisición del equipo de Legrand en este mundo de los data centers, y tiene hartas cosas que contarnos respecto a estas soluciones. Bien, así que te doy la bienvenida, Berfran, a este espacio y ya tu presentación en pantalla para que puedas comenzar cuando tú quieras. Bien. Gracias, Salvita, gracias. ¿Me confirman si se escucha bien? Por favor, sería ideal. Y tienen buen audio. No sé, por el chat. Súper, impecable. Bueno, como comentó Salva, estoy ahora trabajando en Datacom, obviamente en la parte de aquí de Legrand, y manejo algo de experiencia a nivel de lo que son data centers y instalaciones sobre todo. ¿Okay? Entonces, el tema importante que vamos a conversar hoy es conectividad crítica a nivel de lo que son los data centers. Muchas veces las personas le dan la importancia más que todo al equipamiento activo, pero no manejan mucho la importancia que tiene la fibra óptica, o no le dan el valor agregado, como quien dice, o el cableado, la fibra que tiene sobre los data y sobre los proyectos. ¿Ok? Entonces, como comentaba Salva, ya estamos entrando en el ciclo déjenme poner el puntero aquí, lo tengo. Estamos en el ciclo de los webinars. En el día de hoy toca este webinar para que lo tengan presente, y están las fechas correspondientes de cada uno de los que vamos a manejar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a ver por qué la conectividad crítica es tan importante a nivel de los datos, los fundamentos de la fibra óptica, los principios de la transmisión en fibra óptica,
las arquitecturas ideales o las que más se ocupan a nivel de los datas, los mantenimientos y buenas prácticas que deberíamos aplicar a nivel de los datas y los errores comunes que se han observado en proyectos. Por ejemplo, errores que yo he visto en proyectos que he visto, he instalado y ejecutado y de otros colegas también. ¿Okay? Entonces, a mí me gusta, vamos a conversar por lo menos lo que es, porque es importante la conectividad crítica a nivel de los datos. Yo les comentaba a los colegas, siempre me gusta partir por la historia un poco de la información, las transmisiones, los datos y todo. Hace muchos años, se hablaba simplemente de conexiones de 10 megas, solamente se utilizaban, como quien dice, los enlaces de red para transmisiones de correo, plataformas pequeñas, no había transmisión tanto de información, máximo hablábamos de 10 megas. Esto fue surgiendo, obviamente, todo lo que era seguridad viajaba más que todo por coaxiales, la parte análoga, la telefonía de igual manera, y con el pasar del tiempo, obviamente, si ustedes ven la presentación aquí, se nota cómo hemos ido avanzando desde este tiempo. Los requerimientos no eran tanto. Ahora, ¿qué ha pasado con el tiempo? Nos ha obligado, estos señores que están aquí presentes en este momento, si se fijan, ya nos ha obligado a incrementar un poco las velocidades en cuanto a las necesidades. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno presenta servicios en los diferentes data que son requerimientos necesarios, pero basados en más que todo velocidades por el amplio flujo de data que está transmitiendo cada uno. O sea, ya tenemos estas opciones que, fíjense, van trabajando de 10 GB a 400 GB a nivel de los cloud, que estos son servicios alojados en la nube. Obviamente lo que todos conocemos ya a nivel de inteligencia artificial, ¿ok? Que ya estamos hablando de velocidades de 800 GB. Entonces ya esto pasa a ser como, uno dice, wow, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Ok? Por lo menos la parte del Big Data ya hablamos de 200 GB y así sucesivamente cada uno de los servicios que son manejos de velocidades y de información que no sé si todos comparten lo mismo, pero yo hace años que vengo con experiencia, nunca me imaginé que íbamos a llegar a estos niveles de manejo de información en tanta velocidad. ¿Ok? Esto al final, esto para mí, esto continúa, esto no se detiene aquí, esto cada día va a irse incrementando y es por eso que les traje ahorita como una información que no sé, muchos a lo mejor no lo conocen, pero para mí fue impactante ya que se logró de 800 gigas, ¿ok? Que es la velocidad que estamos manejando, como les comenté, de 800 gigas, que partió de los 10. Ahora la parte de los señores de Japón, ¿ok? Lograron un récord nuevo, que es recorrer 1800 kilómetros en un segundo. Les voy a dar un video para que lo compartan, para que lo vean y ahí les doy las explicaciones. Japón lo volvió a hacer. Rompió el récord mundial de velocidad de Internet, casi 400.000 gigabits por segundo. Sí, podrías bajar todo Netflix en un segundo. Esto no es Wi-Fi, es fibra óptica avanzada que viaja a través de cables súper especializados. Para que te des una idea, es más de 1 millón de veces más rápido que el Internet que tienes en casa. Imagínate que enviar datos es como mandar cartas. Mientras tú usas bicicleta, Japón acaba de inventar el teletransportador de cartas. ¿Y para qué sirve tanta velocidad? Desde cirugías a distancia hasta ciudades conectadas al instante. El futuro ya está llegando, solo que empieza por Japón. Ya, súper. Entonces, imagínense a dónde vamos a llegar. O sea, ya estamos hablando de 4.800 gigabits por segundo, capacidad de transmisión de datos impresionante, lo que nos obliga a todos nosotros, lo que vayamos a estar diseñando, porque esto se va a venir pronto seguramente, van a pasar seguramente a ser los estándares de los data y de muchos proyectos quizás, nos obliga a pensar a futuro de cómo hacer la estructura para que sea capaz y compatible con todas estas soluciones que están día a día, vamos incrementando. Entonces, ya las velocidades que van a ver, o sea, que están viendo, es algo que de verdad nosotros, para mi criterio, es impresionante lo que logramos. ¿Ok? Entonces, básicamente era eso.
A nivel de cómo se manejan todas estas informaciones, como todos bien sabemos, manejamos a nivel de lo que son redes de comunicaciones, que al final lo que te permite es interconectarte entre lugares, ciudades, casas, donde tú lo manejes. Entonces, antes era casi que imposible hacerlo de esa manera y hasta el sol de hoy yo considero que ya se ha logrado de manera exorbitante, como quien dice, las comunicaciones entre los servicios y todo. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hoy en día hay lugares donde operan a distancia, o sea, está en un quirófano y una persona está en otro país y puede operar a distancia. Por lo menos los aviones tienen comunicación ya tanto en vuelo, tienes internet compartido, satelital, o sea, ya para mí el mundo está totalmente interconectado, ¿ok? Y eso obviamente son estructuras que hay que ir formando y estableciéndola. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto existe una base tanto en cableado de fibra que, a pesar de que no, como les comenté, no todos le dan mucho la importancia, pero es una parte crítica de todo de este mundo que se está formando y estamos avanzando con el tiempo. ¿Ok? Obviamente existen redes, los tipos de redes que son las redes WAN, que todos conocen, que son interconexiones obviamente entre grandes envergaduras. Están las redes metropolitanas, como quien dice, o las MAN, que son con diferentes LAN, pero a nivel de solamente geográfico. Están obviamente las locales, que se dirigen exclusivamente a por lo menos recintos, empresas, edificios. Y obviamente están las personales, que son nuestras casas, por ejemplo, un celular. Son diferentes topologías de red, pero no deja de ser importante. porque Actualmente, por ejemplo, algo tan sencillo como un celular te permite conectarte, si tú gustas, o sea, tanto remotamente o tener acceso a cualquier computador que puede estar en una WAN en cualquier otro país. Por lo tanto, ya hoy en día ya la barrera de distancia y de conectividad, como quien dice, siempre y cuando se maneje el acceso correspondiente, yo desde un celular puedo hacer un soporte en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, bien sea con un computador desde mi casa o desde un celular desde mi casa, puedo tener acceso a cualquier red que manejemos a nivel de todo en cualquier lugar del mundo, como quien dice, y tenemos una amplia conectividad, como quien dice, portátil también, que te permite hacer todas estas opciones. Entonces, por lo tanto, normalmente los servicios grandes siempre manejan sus conexiones a nivel de redes y te permite jugar, como quien dice, con cualquier punto de conexión y tener el acceso respectivo. Entonces, por lo tanto, ya esto también tenemos que tener en cuenta que existe también un mundo atrás de cableado, de fibra, de servicio, de levantamiento de todos los servidores y todo eso. Y eso, por eso pasa a ser como que conexiones críticas, ¿ok? Luego tenemos el fundamento de la fibra óptica, que es básicamente donde se está basando todo este mundo, como quien dice, se basa sobre el tema de la conectividad y de las conexiones. Les tengo un videito también para que conozcan un poco mejor explicado a qué se refiere a la fibra óptica. La fibra óptica es un hilo extremadamente delgado de vidrio o plástico que transmite datos a través de pulsos de luz. Se utiliza en telecomunicaciones para enviar información a distancias muy largas y a velocidades mucho mayores que los cables de cobre tradicionales. ¿Cómo funciona? El principio básico es la reflexión total interna. Cuando un pulso de luz se introduce en el núcleo de la fibra, rodeado por un material llamado revestimiento o cladding, se refleja continuamente en las paredes internas del revestimiento sin escapar. Esto permite que la luz viaje a lo largo de la fibra sin perder su intensidad. Ventajas principales: velocidad y ancho de banda. Al usar luz, la fibra óptica puede transmitir una cantidad masiva de datos a velocidades cercanas a la de la luz, lo que la hace ideal para servicios de Internet de alta velocidad y telefonía. Inmunidad a interferencias. A diferencia del cable de cobre, la fibra óptica no se ve afectada por interferencias electromagnéticas, EMI, ni por la radiofrecuencia, RFI, lo que asegura una transmisión más estable y confiable. Distancia. La pérdida de señal es mínima, lo que permite la transmisión de datos a distancias muy largas sin necesidad de amplificadores de señal frecuentes. Seguridad. Es muy difícil interceptar la señal sin romper físicamente la fibra, lo que la hace más segura que otros medios de transmisión.
Perfecto. Entonces, ya conociendo el factor o lo que compone la fibra óptica, cómo es la transmisión y todo, cómo es la composición de la misma, a nivel de proyectos es importante determinar qué tipo de fibra vamos a ocupar. Entonces, tenemos obviamente fibra multimodo, ¿ok? Y tenemos fibra monomodo. Entonces, la fibra multimodo, la diferencia es que si ustedes se fijan, la transmisión, ella es, la multiplexación la hace a nivel de manera ondulada, ¿ok? Por lo tanto, esta señora presenta lo que llaman dispersión modal. ¿Por qué? Porque cada uno de los láser o cada uno de las luces que están viendo aquí va llegando con tiempos diferentes. Por lo tanto, tiene que esperar que llegue, que transmita el paquete en diferentes tiempos, que normalmente habla de tiempos de 1 o 2 segundos de transmisión, y ahí él recibe el paquete y compone todo el conjunto completo para poder obtener la información, como quien dice. Entonces, que básicamente la fibra multimodo, las limitancias, como quien dice, son la dispersión modal, que eso te repercute en distancia. ¿Okay? Entonces, ¿qué fibra tenemos que seleccionar a la hora de hacer proyectos? Tenemos que conocer el primer punto como área crítica es distancia. Entonces, la distancia que yo quiero levantar, cuánta velocidad quiero levantar y los lugares donde las voy a instalar. ¿Okay? Entonces, esa básicamente es las necesidades que voy teniendo. Entonces, si yo necesito un proyecto, por ejemplo, que voy a hacer una instalación a nivel interna de un establecimiento y yo no me voy a pasar más de 550 metros y voy a levantar un enlace a 10 gigas, por ejemplo, yo con una fibra multimodo debería andar trabajando súper bien y puedo levantar mi servicio con lo que estoy necesitando. ¿Ok? Ya cuando pasamos a nivel de otro requerimiento con más distancia y levantar las mismas velocidades, tengo que pasar a la fibra monomodo. La fibra monomodo, como lo ven, tiene obviamente, pues, la transmisión es de manera más lineal, por lo tanto te permite tener más distancia y no cuenta con dispersión modal, ya que es un solo haz de luz que recorre toda la fibra completa. Entonces, normalmente con la fibra multimodo, las distancias se pueden llegar hasta de 10 kilómetros, 100 kilómetros, o sea, depende de las necesidades que vayamos teniendo. Y mientras que la multimodo normalmente es para interiores de edificios o proyectos, no sé, hospitalarios, empresas, que a la final te permite llegar hasta 550 metros para levantar enlaces de 10 gigas. ¿Okay? Entonces, diferencias principales entre ellas, obviamente la fibra multimodo. Muchas personas, a mí me ha pasado que preguntan qué significan los MM. Ya saben que las siglas son MM multimodo y la single modo es la fibra monomodo. Entonces, obviamente la fibra multimodo, como les dije, la propagación son diferentes haz de luz que viajan por la misma fibra, mientras que la monomodo es un solo haz de luz que recorre toda la fibra completa. ¿Ok? Esta presenta dispersión modal, que lo que te hace es limitarte la distancia, mientras que la monomodo no presenta dispersión modal y te permite llegar a la distancia más larga. ¿Ok? Y obviamente hoy en día, más que todo a nivel de los costos, como quien dice, yo encuentro a mi criterio personal que estamos casi ya a la par a nivel de costo entre la multimodo y la monomodo. Por lo tanto, ya yo creo que ahorita lo que limita un poco de qué fibra utilizar es justamente eso, el tema de la distancia y cuánta velocidad quiero levantar. ¿Okay? Entonces es lo que considero. Después, aquí tenemos un poco los alcances a nivel de velocidad. O sea, estamos hablando que a medida que vas necesitando más velocidad, obviamente la distancia se va acortando. Entonces, por ejemplo, tengo fibras OM3 que puedo llegar a transmitir a 10 gigas a 300 metros, a 400 metros la OM4, la OM5 también 400 metros, y la OS2 podemos llegar a 10 kilómetros en 10 gigas, ¿ok? Pero sucesivamente, mientras más distancia vaya necesitando, obviamente la velocidad va a ir bajando, la distancia va a ir bajando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La fibra, a nivel de fibra OM4 y fibra OM5, estas fibras ahora vienen con una composición que se llama SWDM4. ¿Qué es lo que nos permite el SWDM4? Si ustedes se fijan, lo que te permite es que por 2 hilos de fibra, básicamente, él levanta un canal por cada hilo, ¿ok? En la transmisión del haz de luz. Por ejemplo, te levanta en 850 nanómetros y por esos 850 nanómetros transmite
como el canal lo transmite por separado, lo mismo pasa con los 880, o sea, 910 y 940. Por lo tanto, te permite levantar básicamente los haz de luz por separado en cada una de estas frecuencias que están aquí, solamente con 2 hilos de fibra. ¿Okay? Entonces, te permite, como que dice, el cementar la fibra óptica incluida. Pero un punto importante es que el equipo, o sea, el transceiver con que vamos a ocupar, tiene que tener la tecnología que te permita ocupar esta tecnología que cuenta la fibra óptica. Tiene que disponer de esa solución para poder ejecutar. ¿Okay? Luego pasamos a lo que son los principios de transmisión en fibra óptica. Como saben, muchas personas lo conocen como transceiver, como SFP, como módulo de transmisión. Estos señores son los transceiver ópticos, son los que inician o le dan vida a la comunicación en fibra óptica. Como lo saben, tienen, obviamente en este caso es un dúplex, ¿okay? Que por un lado transmite y por el otro lado recibe. Entonces, ¿qué significa eso? Que en una red, si ustedes transmiten por el lado izquierdo, en el otro lado tiene que recibir por el lado derecho, ¿ok? Entonces no puede tener, nunca puede tener, o sea, obviamente no puede tener transmisión con transmisor y receptor con receptor. Tiene que ser el que transmite, recibe, y el que recibe del otro extremo, transmite y recibe por el otro extremo. Por lo tanto, tienen que estar invertidos. No pueden chocar luz con luz a nivel de lo que es conexión. ¿Ok? Así como les muestro el diagrama, si ustedes se fijan, transmiten por A y B. ¿Ok? Aquí hago el cruce y aquí ya recibo ya en la parte del B. Entonces, por lo tanto, tengo que tener por donde yo transmito, en el otro extremo tengo que recibir. Y donde del otro extremo, a viceversa, donde transmito, tengo que recibir del lado izquierdo. Entonces, yo tengo que velar siempre por esa información a nivel de lo que es fibra óptica. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes tipos de SFP o transceiver. Voy a ejecutar el videito y ahorita les explico un poco más. Perfecto. Entonces, como lo ven, o sea, el transceiver no es solamente llegar y solicitar, dame un transceiver de tal marca o modelo, lo que sea. Hay que tener en cuenta todas las composiciones que tiene el equipo. O sea, si ustedes se fijan en la imagen, tengo duplex, puedo tener a nivel de lo que es de una sola conexión, puedo tener cobre, inclusive, que este cobre te levanta máximo 10 gigas en 30 metros. Esto normalmente se ocupa en los data centers para habilitar servidores, habilitar servicios en los equipos. ¿Ok? Tengo duplex a nivel de monomodo, multimodo, y deben ustedes ver las categorías, como quien dice, o lo que van a ocupar, para qué lo van a ocupar y cómo lo van a necesitar. Entonces, por lo tanto, primero que tienen que tener son las longitudes de las ondas. O sea, tienen que tener claro en qué velocidad van a trabajar, qué tipo de fibra van a ocupar, cuánta distancia van a necesitar. Entonces, todos estos componentes, ya si se fijan, lo primero que hay que, o sea, a medida que vamos a hacer un diseño de un proyecto, tenemos que ir pensando a futuro qué vamos a crecer y cuál va a ser lo máximo que vamos a llegar. Entonces, ¿para qué? Para no quedar limitado a nivel de la distancia o de las velocidades, perdón, que van a venir a futuro o de lo que yo voy a necesitar a futuro. Entonces, básicamente, a nivel del transceiver, tenemos que manejar toda esa información. ¿Ok? Son puntos importantes. Si se fijan, yo por lo menos tengo transceiver con las siglas SR, que son normalmente para fibras multimodo, pero son hasta 150, suelen ser un poco más económicos. Después vienen los LR, los ER, o sea, entonces cada uno de estos señores a nivel de transceiver lo vamos a ocupar en base a las necesidades que vamos a tener. Inclusive tenemos, si se fijan, tiene que tener los SWDM
para el caso de las OM5 que yo les conversaba, hay que solicitarlo con esta tecnología para que pueda hacer la transmisión de la multiplexación interna en la fibra y podamos ocupar al máximo la fibra. ¿Ok? Normalmente hay gente que pide ya, ok, queremos OM5 en los proyectos, pero si no tienes el transceiver que sea compatible con la tecnología, simplemente va a funcionar de la manera estándar, que es transmisión por un solo canal, de acuerdo en base a la velocidad de onda que tengamos en el transceiver. ¿Okay? Luego tenemos los conectores los tipos de conectores de la fibra. O sea, obviamente los más comunes que estamos conociendo, obviamente en el mercado son los LC y SC para la parte de KTV, a la parte de lo que llaman la ley de ductos. Se ocupan el cliente final, los proveedores de servicio, se ocupa mucho el SC. A nivel de proyectos de grandes envergadura, proyectos de cualquier estilo que manejemos, como quien dice, manejamos conectores LC. ¿Ok? Y a nivel de lo que son data center, ya internamente en nuestros data, estamos ya con MPO y MTP, perdón. Que estos son conectores, obviamente, son preconectorizados, que vienen ya con fibras indebidas en el conector, y ahorita más adelante les voy a explicar un poco cuáles son las diferencias y cuáles son los usos ideales que le tenemos que dar a estos conectores. Por el otro lado tenemos los ST que ya muy poco se ocupan y los FC que más que todo se ocupan a nivel de equipo, mediciones en por lo menos los OTDR. Normalmente vienen con conexiones FC para poder hacer mediciones y levantar la bobina de lanzamiento. Entonces estas son las categorías y los estilos de conectores que tenemos, que se manejan actualmente en el mercado. ¿Ok? A nivel del jumper, que el jumper es como decir, el patchcore de cobre, pero en este caso es de fibra. Tenemos obviamente los jumper que son duplex, que significa que son dos, si se fijan, son dos hilos. Y tenemos los jumper también simples, que normalmente se ocupan con redes GPON o proveedores de servicio. En sus casas seguramente deben tener un jumper de un solo hilo que te permite hacer la conectividad de igual manera. A nivel de los duplex, existen como este que ustedes lo ven aquí, que tiene para cambio de polaridad, que significa que yo puedo hacer la inversión del jumper a nivel de físico del cable. En el caso que ha pasado mucho, a mí me pasó mucho que por lo menos cuando ustedes conectaban o llegaban interconectaban los equipos, no comunicaba. Entonces, ¿qué normalmente hace uno le da la vuelta al jumper, en el caso de que no tenga algún tron o algo por el estilo instalado. ¿Ok? Los tipos de jumper que manejamos obviamente son OM3, OM4, en OM5, y va dependiendo de los colores. ¿Ok? OM3 acuamarina, normalmente el OM4 viene, lo hemos visto en violeta, acuamarina también, pero rotulado, y los OM5 ya vienen en verde lima. Y a nivel de monomodo tenemos amarillo en OS2, ¿ok? Y los conectores siempre son azules, tanto en SC como en LC. Existen las opciones de, por ejemplo, yo puedo tener LC con ST, yo puedo tener LC con SC. O sea, existen estas opciones a nivel de jumper, que al final lo que te ayuda y te colabora es en el armado de los datos en base a las necesidades que vamos teniendo. ¿Ok? ¿Qué te determina? Supongamos que tienes una cabecera de este extremo, que los tienes del cliente, no sé, lo tienes con SC, y todo lo que tú vas a instalar nuevo es LC. Por lo tanto, también existen los jumpers con diferentes conectores a nivel de la estructura física del mismo. Luego venimos a la fibra preconectorizada, que son los TRON, que normalmente se ocupa en los data centers y en las estructuras críticas, como quien llama. ¿Cómo se componen? Nosotros partimos del transceiver, que es el que transmite obviamente, sale el patchcore que se conecta a la cabecera de fibra o los cassettes de las cabeceras, y este señor que está aquí en el interno, aquí, es el trunk. ¿Ok? ¿Qué significa? Que son muchas fibras conectadas en un solo cable, ya preconectorizadas en un conector. ¿Ok? Pueden ser base 8, 16, 12 y 24 fibras en esta salida y entrada que tenemos. ¿Ok? ¿Qué nos facilita? A nivel del data, nosotros no tenemos que, o sea, disminuimos la parte crítica porque ya es prefabricado, por lo tanto viene certificado de fábrica y no vamos a tener problemas a nivel de una fusión o un problema de atenuación o una mala ejecución a nivel de la fibra. ¿Ok? Entonces,
¿Cuáles son las diferencias más que todo? Fíjense, fija, este es MPO y MTP, ¿ok? Entonces, son base 8, que si se fijan son 8 fibras aquí, son base 12, tenemos uno con 16 y hay uno normalmente que se ocupa con 24. El más común es en base 8 y base 12, pero va a depender en base a las necesidades que vamos a tener, ¿ok? Vienen con pines de guía para que sea el acople fácil a nivel del cassette, o en este caso de la cabecera de fibra que vayamos a ocupar, o de la mini placa que vayamos a ocupar. Vienen con su cabecera, en macho viene con las guías, ¿ok? Que nos permite guiar, como quien dice, el conector y no tengas problema de retorno ahí de latencia. En el caso de los conectores tipo hembra, obviamente es caso contrario, te viene con la guía para poder ocupar los pines que trae el conector. Entonces, otra diferencia, MPO viene con una guía, si se fijan, viene con guías planas, o sea, es como un hexágono, así como un triángulo, que lo que te permite es también llegar a la guía, pero a la final esta posición lo que te deja es el conector se mueve mucho y tienes mucha pérdida de retorno por el tipo de conector del MPO. Mientras que el MTP, si se fijan, es una guía redonda que básicamente la conexión es casi que exacta, es perfecta para que la conexión sea totalmente, no tenga atenuación a nivel de lo que es conector, ¿ok? Entonces, las diferencias principales son, por ejemplo, el del MPO, si se fijan, lo primero que toca lo primero que va a tocar a nivel cuando tú lo conectas es la guía, mientras que en el MPTP lo que toca es la fibra. O sea, primero entra la fibra y después entra la guía. Por lo tanto, te permite no tener problemas de atenuación en el conector. Es más recomendable a nivel de conexión en los data centers. ¿Okay? Si se fijan, tienen el pin clamp, que este es el soporte que te va a recibir el resorte que hace el recorrido del conector. Entonces, por lo tanto, el resorte, la protección del pin clamp del MPO pasa a ser plástico. Entonces, por lo tanto, llega un momento entre tantas conexiones, desconexiones, este protector o este soporte, como quien dice, tiende a partir. Él tiende a partir, tiende a desviarse, y recuérdense que estos son conectores por alineación, o sea, tienen que estar totalmente alineados para evitar los problemas de atenuación a nivel de conectores. Mientras que el MTP, si se fijan, el pin clamp es metálico, por lo tanto, obviamente es más robusto, soporta más la parte de la que es la extracción y la interacción de la extracción del conector, ¿ok? La conexión del conector obviamente lo soporta mucho más y te va a permitir obviamente reutilizar más lo que es a nivel de conectividad. Diferencia, como les digo, el MPO viene con el pin clamp, viene en plástico, la guía es hexagonal o como triángulo, mientras que el MTP la guía es metálica y el pin clamp es metálico y la guía viene siendo es redondeada, lo que te permite mejor conexión a nivel de los equipos y las casetas. ¿Okay? Luego, si se fijan, esta es la figura del resorte y aquí estamos ahí, la fibra. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente el MPO, al tener la guía, que es la primera que toca, o llega a ocurrir que este resorte llega a tocar la fibra por la conectividad que se le hace, por la manera de cómo se conecta, ya que este conector tiene más juego, como quien dice, a nivel de la conexión en las cabeceras, mientras que el MTP, si se fijan, tiene soportes a nivel del resorte, te lo aísla totalmente de la fibra, de los hilos que van a viajar aquí, y te permite una mejor conexión a nivel de las cabeceras y alineación a nivel de lo que es el equipo. ¿Ok? Luego tenemos la conexión, ¿ok? Lo que yo les conversaba, o sea, el MTP, si ustedes se fijan, no te permite, como quien dice, a nivel de conector, jugar un poco con el tema, ¿ok? Ya que la alineación es perfecta por el tema de sus guías, ¿ok? Él te permite reducir la compensación, ¿ok? La compensación te la permite reducirla, es autoalineado básicamente,
lo que te ayuda a que no tengas pérdida a nivel del puro conector. No deberías tener pérdida cuando ocupas el MTP. ¿Ok? Luego tenemos las composiciones que normalmente se trabajan en MTP. Por ejemplo, tengo un Tron de 12 hilos que los puedo tener, si yo quiero, puedo tener en los extremos, lo puedo pedir con MPO o MTP, y lo puedo tener en el otro extremo en LC, por ejemplo, o puede ser MTP con MTP. Entonces yo puedo tener en un solo Tron, si se fijan, puedo tener hasta 144 hilos, ¿ok? Pero muchos se preguntarán, o sea, son 144 hilos por separado. No, entonces se componen en base 12 o pueden ser también base 24. ¿Qué significa eso? Que en un hilo, en un componente de esto, viajan los 12 hilos y se llegan al conector. Por ejemplo, si yo necesito 24 hilos de fibra, yo simplemente con un Tron, con 2 conectores de base 12, lo podría hacer, o respectivamente uno de base 24. Recuerden que los conectores pueden ser en base 12, pueden ser también máximo hasta 24 a nivel físicamente del conector. Entonces, así sucesivamente yo puedo hacer las composiciones de mis troncos. Puedo tener 36 hilos, o sea, puedo tener 48, 72, 96, hasta 144, y las composiciones son de esa manera. En este caso serían las cantidades de conectores, ¿ok? Ya, y eso sería a nivel de la composición de los Tron, que me permite tener conectividad a nivel de lo que es más que todo los data centers, ¿ok? Luego tenemos cómo podemos ocuparlo a nivel de los data centers, en la parte de los transceivers. El MPO tiene, como les comenté, tiene la parte de las guías, te permite, o sea, te da más inserción, o sea, más pérdida de inserción, te lo permite los MPO. Por lo tanto, vas a tener más atenuación a nivel de conectores, mientras que el MTP tiene mejor desempeño, ya que la alineación obviamente es más preciso, ¿ok? Tiene las pérdidas, son mucho más bajas, ya que ayuda a acoplarse, como quien dice, por su guía que contempla, y te da la mejor manera de conectarte a nivel de los transceivers, ¿ok? A nivel de las cabeceras de fibra ocurre lo mismo, o sea, bien sea tanto las cabeceras de fibra como los transceivers, el MTP, la guía, como quien dice, o la alineación siempre va a ser mucho mejor que la MPO. Es un punto que, no sé, hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a ocupar este tipo de solución. ¿Ok? Luego tenemos otra opción que muchas veces la gente pregunta cómo hacerlo cuando yo necesito hacer, por ejemplo, ocupar el Tron, pero a nivel de lo que es de equipamiento en switches y todo. Entonces, hay soluciones como, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tengo un transceiver, ¿ok?, de 40 gigas, pero supongamos que en el otro extremo yo no tengo un equipo que sea compatible con QSFP. ¿Qué significa? Por lo menos, si ustedes se fijan, tengo los SFP para 1 GB, los SFP para 10 GB, los 28 para 25, y así voy levantando sucesivamente. Pero no todos los equipos son compatibles con QSFP. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría levantar fácilmente un QSFP de 40 GB en un extremo, por ejemplo, en un core, y cuando bajo una capa de distribución, por ejemplo, un switch o algo, y no tengo la capacidad para instalar un módulo de QSFP, yo puedo llegar fácilmente con 4 módulos de 10 GB. Y ahí yo sopeso y complemento los 40 GB que estoy necesitando. Ojo, no quiere decir que yo voy a transmitir los 40 por cada uno. O sea, te transmite 10, transmite 10, transmite 10 y cada uno transmite 10. ¿Qué se hace comúnmente en estos señores? Se crea un port channel, ¿ok? O lo que conocen mucho como los labs. Se hacen las configuraciones, ¿para qué? Para que todo este componente se maneje a nivel de este enlace con 40 GB. Obviamente, la conexión es balanceada, cada uno va a transmitir sus 10 GB y lo va a manejar de manera balanceada, ¿ok? En el caso de que dispongamos en ambos extremos de un QSFP, simplemente con los 2 hilos yo puedo levantar los enlaces a nivel del Tron. O sea, yo podría tener un Tron en ambos extremos, en ambos equipos, por ejemplo, puedo tener un jumper también y los puedo levantar simplemente con 2 hilos, hago la cascada, como quien dice, o habilito el servicio y voy a levantar los 40 GB siempre y cuando tenga la compatibilidad en ambos equipos y pueda ocupar los QSFP correspondientes. ¿Okay? Entonces, básicamente,
la idea es mostrarle las opciones que se tienen y cuáles son las partes críticas de estos servicios. Las partes críticas principalmente, obviamente, son los conectores transceiver, los cableados también tienen la misma importancia, ya que te permite, obviamente, el levantamiento o la transmisión de la información, y al no disponer de la parte física a nivel de cableado, obviamente podemos tener problemas de conectividad, de pérdida, de caída de redes, que al final, hoy en día, como estamos avanzando tanto, ya una caída de 1 segundo, 2 segundos en un data center es totalmente crítico. ¿Ok? Ya. Luego tenemos lo que son los Tron a nivel de polaridades. ¿Ok? Estos equipos, los Tron como lo llamo, cuentan con polaridades. ¿Qué significa? Cuando nosotros vamos a ocupar polaridades A, si se fijan, la polaridad, el 1, al transmitir el transceiver del lado izquierdo, por ejemplo, al transmitir del lado 1, va a llegar al otro extremo, al 1 también. Pero recuérdense lo que les expliqué, tiene que existir un cambio de polaridad para que el que transmite del lado izquierdo llegue al que recibe del otro extremo. Entonces, normalmente cuando ocupamos los Tron tipo A, el cambio se hace en el jumper, en este lugar. ¿Okay? Si se fijan, se hace el cruce aquí. Entonces, cuando ustedes vayan a pedir, yo necesito un Tron tipo A, ustedes saben que el tipo A vamos a manejar polaridades de esta manera, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Normalmente nosotros los cassettes a nivel de Legrand, nosotros manejamos cassettes universales, por lo tanto, se ajustan y se adaptan a cualquier tipo de fibra. ¿Okay? Son cassettes universales que simplemente lo que tenemos que preocuparnos es en el tipo de Tron que vamos a solicitar. ¿Okay? Luego tenemos la modalidad tipo B. ¿Cuál es la diferencia? Si se fijan, el A, les comenté que era de 1 al 1 a nivel del hilo de fibra. En este caso no, en este caso ya viene la cruzada hecha. Por lo tanto, el hilo de fibra que parte en el 1 aquí, en el otro extremo va a llegar al 12. Por lo tanto, ya yo tengo la inversión hecha a nivel del Tron. Entonces, ya no me tengo que preocupar de voltear los jumpers a nivel de la parte física en los data centers. ¿Ok? Entonces, partes críticas aquí, recuérdense, a nivel de los jumpers, pasa a ser una parte crítica de los equipamientos. El Tron, de igual manera, pasa a ser parte crítica de los data centers. ¿Ok? A nivel de los Tron, distancia, son distancias que nosotros partimos con 15 metros y los podemos mandar a fabricar hasta 550 metros que podemos tener a nivel de los Tron, y podemos tener diferentes modalidades, diferentes configuraciones que ustedes vayan necesitando en base a los proyectos que van teniendo. ¿Okay? Luego tengo el método C, donde esta polaridad a nivel de los Tron, si se fijan, se maneja por par. El cambio se hace por cada uno de los pares. Por ejemplo, si tengo un base 12, que es este señor que ustedes ven aquí, simplemente el primer par viene invertido, el segundo par viene invertido. Entonces, esto más que todo por par. Normalmente, ¿dónde lo ocupan? En los data centers grandes. ¿Por qué? Porque cada uno de estas bocas representa básicamente un cliente. Entonces, por lo tanto, tú si vas a hacer una conexión o algo por el estilo, solamente estás tocando cada uno de los clientes, no tocas los demás clientes que corresponden a cada una de las bocas. ¿Okay? Entonces, normalmente los data centers grandes se ocupan tipo C, porque básicamente es cementado, como quien dice, la parte de los clientes. No quiere decir que las anteriores opciones tú vayas a tocar los clientes, pero sí lo aíslan, como quien dice, a nivel lógico y etiquetado y físicamente a nivel del data. ¿Ok? En este caso, el tipo C, también como si se fijan, viene el cambio de polaridad, ya viene en el Tron. Por lo tanto, los patch core no tenemos que preocuparnos de hacer la invertida, como quien dice, para que puedan hacer la transmisión de manera correcta. Luego, vamos a hablar ahora un poco de la arquitectura de los data centers. ¿Ok? Normalmente, como lo saben, existen a nivel de la TIA 942, se le dan una nomenclatura o unas menciones a las componentes físicamente de los data. Entonces, normalmente el EF, que viene siendo como la sala de proveedor, las entradas de servicio, corresponden a todas esas zonas, ¿okay? Que es lo que recibe básicamente todo lo externo de los proyectos. Y luego viene lo que son las partes de los MDA, que son los MDA donde nosotros alojamos normalmente siempre en el data center
normalmente va los equipos de core, los equipos, lo que son los firewall, los equipos críticos, como nosotros llamamos, ahí donde se aloja todo básicamente en el MDA, ¿ok? Luego tenemos el HDA, que el HDA es como quien dice la interconexión entre el MDA y el HDA, pero que el HDA te recibe todo el cableado básicamente de lo que es la capa de acceso. ¿Qué es la parte de acceso? Que es normalmente donde están toda la conexión de los usuarios. ¿Okay? El usuario que ya interconecta las salas de rack, se interconecta una sala de rack de un piso o algo por el estilo, esto debería subir a la HDA, que básicamente ese HDA lo recibe y lo interconecta al MDA, que es nuestro servicio de crítico, como lo llaman. ¿Okay? Luego está el ZDA, que es más que todo, como quien dice, si necesitan un nodo de paso o una expansión, o es como un nodo que normalmente no se ocupa el ZDA, pero si necesitan módulos de, como quien dice, de espacio de distribución a nivel de piso que estén fuera del alcance del HDA, se ocupa el ZDA. Y el EDA es normalmente lo que se ocupa a nivel de los que son los servidores. Por ejemplo, ustedes en un data center alojan todos sus servidores, eso pasa a ser el EDA. Entonces, ustedes interconectan su EDA contra el MDA y ahí ustedes, en esa conexión interna, se conlleva un trunk. ¿Okay? Se puede hacer por cobre, obviamente, pero también normalmente se ocupa con un trunk interno para darle servicio a todo lo que son los servidores. Entonces, esa básicamente es lo que exige la norma y la lógica de cómo debería estar estructurado un data center a nivel de estructura, ¿okay? De arquitectura. Luego tenemos la topología de las redes. Obviamente tenemos muchas topologías. Obviamente tenemos la estrella, la jerárquica, la tipo bus, la tipo malla y la tipo anillo. ¿No? La tipo anillo ya básicamente no se ocupa. Este anillo se ocupó cuando era Token Ring. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Token Ring y era básicamente, era con anillo. Tenías que ir de cada uno haciendo y si se caía alguno de estos señores, normalmente la red se caía, todo lo que estaba de ahí hacia lo que seguía, normalmente caía. ¿Okay? Eso siempre caía y siempre ocurría problema, ¿ok? Luego teníamos los tipo malla, que eran estas soluciones, que tampoco se ocupa más que todo por el tema de los costos, si se fijan, requieren mucho equipamiento a nivel de críticos de equipo, ¿ok? Y la tipo bus, que depende de un solo canal y por lo mismo, tampoco se ocupa mucho, ya que al cortarse un canal, ya tú vas a tener caída completamente de todos los que son los servicios. La que comúnmente ustedes van a ver es la topología tipo estrella, que es la que normalmente solicita, y la jerárquica, que se ajusta básicamente a lo que son lo que yo les comentaba, la capa de core, la capa de acceso, la distribución, perdón, y la capa de acceso. ¿Ok? Entonces, topología, la estrella y la jerárquica. Si ustedes se fijan, la estrella es una solución que depende de un equipo principal, ¿ok? Pero las principales desventajas es que si se cae este señor, normalmente cae la red. Entonces, por lo tanto, lo que se recomienda a nivel de lo que es jerárquico es redundancia y duplicidad a nivel de los equipos críticos. Por lo tanto, si yo tengo caídas, los servicios los puedo levantar y voy a tener redundancia. Entonces, ¿cómo respetar a nivel de cuando tú ocupas la topología tipo estrella? ¿Cómo ocupas cómo lo repeles, como quien dice, que no tengas caída o que sea por la parte crítica? Lo ideal es redundancia y duplicidad a nivel de equipamiento. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo mis dos equipos que están de manera redundante, están interconectados entre ellos, pero yo debo tener rutas por diferentes lugares llegando a los equipos. ¿Ok? En estos casos llego aquí, pero si se cae otro, tengo que tener redundancia y voy interconectando todos los equipos. ¿Ok? Luego tengo la parte jerárquica, que la parte jerárquica es lo que comúnmente van a ver, se ven en proyectos, que porque se respeta lo que llaman la capa core, la capa de distribución y la capa de acceso. ¿Ok? ¿Qué significa? Que este caballero que está aquí, que es el core, es el que hace el proceso pesado a nivel de transmisión de grandes datos. Y es como quien dice el que interactúa con el firewall y va a hacer la búsqueda fuera de las redes. Mientras que la capa de distribución obviamente te ayuda al manejo interno de la información a nivel de la LAN, mientras que el acceso, los switches de acceso te da la conectividad de cada uno. De manera, aquí más adelante está.
¿ok? Entonces, fíjense, se fijan la jerárquica, yo tengo las capas de acceso con los equipamientos locales o normalmente de los usuarios, que a la final estos señores son tipo capa 2. Normalmente los accesos siempre son equipamientos capa 2. Por lo tanto, voy a tener dominio de broca, alto dominio de broca aquí en estas soluciones, en este extremo de la red. Luego paso a la distribución, que la distribución lo que hace es recibirme los paquetes que viajan obviamente de los accesos a la parte de la distribución, y la distribución sube al core a hacer las peticiones. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta jerarquía? Que si yo necesito un tráfico local a nivel de mi red, yo no tengo por qué llegar al core. Simplemente, como son switches de la distribución que normalmente se ocupan, son capa 3, ellos tienen tabla de enrutamiento, la almacenan y simplemente se encargan del tráfico local. Por lo tanto, te ayuda en no saturar los equipos core, que son los encargados de manejar todo el tráfico fuerte que viene tanto de exterior como la parte de los firewall y los proveedores de servicio. ¿Ok? Entonces, normalmente en este tipo de redes lo recomendable es ocupar VLANs. ¿Qué pasaría si yo no ocupo una VLANs a nivel de una red? Yo voy a tener los dominios de broca. ¿Qué son los dominios de broca? Son cada vez que usted va a un computador, por ejemplo, va a hacer una solicitud, una petición de transmisión, él necesita mandar una información para saber dónde está. Entonces, ¿qué pasa? Si lo tienen segmentado, como quien dice, por VLANs, solamente ustedes lo limitan a ese dominio de ese grupo de trabajo. Supongamos que, por ejemplo, si yo no tuviera VLANs configurada, es como que si todos nos pusiéramos ahorita a conversar y lamentablemente no nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque estamos todos hablando a la vez. Lo mismo ocurre en las redes. En las redes pasa lo mismo. Si tú no lo tienes segmentado por VLANs, ¿ok? Tú no puedes hacer peticiones de hablar. Entonces, por lo tanto, lo ideal es segmentarlo por las VLANs. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Tú puedes tener a nivel de todos los VLANs, pero los dominios de broca se limitan a lo que son los segmentos que ellos están configurados. Yo puedo poner a conversar entre las VLANs, puedo poner a conversar, por ejemplo, la VLAN 40 o la VLAN 50 o entre VLANs, puedo conversar a conversar entre ellos, pero siempre lo que hago es genero rutas estáticas o genero enrutamiento de VLANs, pero no quiere decir que los brocas van a pasar entre las VLANs. Las VLANs solamente pasan o viajan por el dominio de broca que yo estoy segmentando. Por lo tanto, lo ideal a nivel de equipamiento y la parte crítica, como quien dice, es configurarlo con los VLANs. ¿Okay? Obviamente, respetando por lo menos los spanning tree que existen entre el core, la distribución, los enlaces, sobre todo capa 2. Lo que más generan a nivel de las redes las tormentas de broca son los switches de capa 2. Entonces, de esto, cuando ocupamos switches de capa 2, es donde tenemos que cuidarnos mucho de la parte de la tormenta de broca, que al final, un computador, por ejemplo, que esté con un loop o un switch que esté con un loop, te puede generar 2 millones de broca por segundo fácilmente. Entonces, ya ahí el consumo de la red, obviamente, la latencia se ve más presente y obviamente vamos a tener más problemas a nivel de lo que es la red. Entonces, esas son una de las recomendaciones para cuando manejamos a nivel de red y que esté con VLANs. Luego, tenemos una topología que se llama Spanning Leaf, ¿ok? Estas son topologías que normalmente se ocupan, pero en grandes data centers. A nivel de proyectos pequeños, yo particularmente muy poco los he visto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan, en el otro extremo obviamente teníamos capa de core, teníamos capa de distribución y teníamos capa de acceso. En estos casos, solamente va a existir la parte de spine y la parte del leaf. ¿Qué significa? Cada uno de estos señores van a trabajar, son capa 3. Ya no, aquí básicamente no existe el capa 2. Por lo tanto, no necesito controlar las tormentas de broca, ni los spanning tree, ni nada, sino que simplemente cada uno de estos señores van a tener redundancia. La idea es, mientras más redundancia, mejor todavía. ¿Por qué? Porque básicamente los enlaces se duplican. Entonces, estos señores vienen siendo la parte de arriba, como quien dice, que viene siendo como la capa principal, más no quiere decir que son como que hagan a la función de un core. Simplemente es el que te permite manejar, o la salida también con el exterior, y te maneja los proveedores básicamente. Pero recuérdense que en las redes lo ideal es que mientras menos saltos tengamos para llegar
de un servidor a un servicio es lo ideal. O sea, mientras menos alto, más expedita es la red y funciona de manera correcta. Por lo tanto, ¿qué te permite el Spine Leaf? Te permite mejorar el tráfico de este a oeste. O sea, ¿qué significa? Que yo puedo tener tráfico local aquí sin necesidad de subir el Spine. ¿Ok? Y yo puedo tener mis servicios conectados a nivel de lo que son los switches, los LED, que son los que se conectan normalmente a los servidores. Y yo puedo tener con mi data aquí localmente sin necesidad de ocupar los Spine. El 80% más o menos de la transmisión de datos o del consumo a nivel de data center, grandes data centers, se da en la capa Leaf. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los servicios se manejan a nivel de los mismos servidores y van de este a oeste. Puedo trabajar, puedo tener consumo, yo puedo tener necesidades de paquete de aquí a aquí. No tengo por qué llegar al Leaf porque al ser estos equipos capa 3, yo simplemente puedo llegar o interconectarme entre ellos en el caso que estén con redundancia. En el caso de no tener redundancia, obviamente subo al Leaf, al Spine, perdón, pero bajo de nuevo el Leaf y todo queda internamente. Entonces, los data centers grandes, esta es la estructura que normalmente ustedes la van a ver. Van a ver que ocupan esta solución. ¿Okay? ¿Qué hacen a nivel de VLANs? También existen las VLANs, pero con la diferencia del otro extremo que hace IP estático y hace enrutamiento con GRP y todos estos servicios. Aquí se maneja son las VXLAN, que es convalecido el mismo protocolo que te permite cada equipo tener su tabla propia de enrutamiento, su tabla de RP, y te permite manejar todas esas VLAN a nivel de cada uno de sus switches en su Mac. Son equipamientos que tienen que ser basados también con SNMP. ¿Por qué? Porque ellos ocupan ese protocolo para estar siempre en monitoreo y ver cuáles son las rutas que van a ir manejando. Entonces, estos son redes basadas con SNMP y con el VXLAN, que te permite hacer la parte de las VLAN a nivel de lo que es la topología de la red. ¿Ok? Luego, mantenimiento y las buenas prácticas ideales. ¿Ok? Obviamente todos los data centers tenemos que hacerle, obviamente, lo que son los mantenimientos preventivos, mantener sobre todo la limpieza adecuada a nivel del data. ¿Ok? Cuidar mucho, por ejemplo, lo que es la parte de los equipos, sobre todo con la estática. Normalmente ocurre, no sé si a muchos les ocurre, pero normalmente tú llegas a un equipo, un racks, y a veces uno toca y le da corriente o algo. Entonces, lo ideal es que cada uno de los equipos o los racks tenga un aislador de estática antes de intervenir los equipos. ¿Ok? Entonces, las principales buenas prácticas, como quien dice, a nivel del data son eso, o sea, cuidar la parte estática, que el cableado esté de manera ordenado, ¿ok? Que obviamente no, el flujo de aire, en el caso de que contemos con confinamiento, sea como corresponde, ¿ok? Que las rutas de los cableados respeten los temas de las curvaturas de los cables, ¿ok? Y sobre todo los abanicos a nivel de lo que es los conectores, el cableado cuando entramos a los PASPAN o las cabeceras de fibra. Normalmente la gente agarra y conecta y no le da la importancia al diámetro o a lo que tenemos que ocupar a nivel de las curvas de los cables. Y eso, aunque ustedes no lo crean, es súper importante tanto en cobre como en fibra. ¿Ok? Lo otro... como lo ven, un cableado que esté de manera desordenada, como por ejemplo esta foto, obviamente te puede llevar a desconexiones inoportunas, no conocer los servicios, ¿okay? No manejar la información como quien dice, y de verdad que es un problema. Aparte de eso, tú vas mezclando como quien dice, puedes mezclar cosas que no deberían de estar mezcladas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es los expeditos o cuál es las buenas prácticas y los mantenimientos? Como estas imágenes que están aquí, todo bien peinado, sobre todo el rotulado. Es importantísimo que cada uno de los cables y cada una de las entradas o salidas a nivel de lo que es cabecera, a nivel de lo que es un patch panel o un jumper o un patch, todo tiene que estar etiquetado, rotulado y documentado. ¿Ok? ¿Qué significa? Que cuando yo vaya, por ejemplo, yo necesito conectar, no sé, el servicio X de un piso 1, por ejemplo, el rack tal, yo sepa la nomenclatura y esté documentado. Entonces, eso me evita a mí que yo haga una desconexión o cometa un error a nivel de un servicio que no es crítico y no lo puedo desconectar. Entonces,
Normalmente, ¿qué es lo que se recomienda? Esto que ustedes ven aquí, el etiquetado en cada uno de los jumpers, etiquetado en la cabecera, inclusive cuando ustedes ocupan cobre, se recomienda etiquetado en la parte posterior del rack, o sea, donde yo llego con mi abanico al patch panel, ahí también tiene que llevar un etiquetado a nivel de lo que es el cable. Entonces, es lo más recomendable a nivel de cobre y buenas prácticas también. ¿Ok? Ya. Luego, hay un punto importante también que es las curvaturas que tienen que respetar a nivel del cable. Normalmente en cobre, lo recomendable que se pide es 4 veces su diámetro. O sea, yo tengo que respetar el diámetro cuando voy a tirar un cobre a nivel de mi abanico. Lo mínimo que tengo que respetar, la curvatura, es 4 veces su diámetro. ¿Ok? Y a nivel de fibra óptica, cuando yo voy a hacer un tendido de fibra, o a nivel internamente de un racks, o donde lo voy a hacer, yo tengo que considerar mínimo 10 veces el diámetro de su fibra. Cuando me refiero a 10 veces, es la curvatura que yo voy a formar. ¿Ok? Normalmente, ¿qué hace la gente? Agarra el jumper de fibra y lo conecta y lo extiende y ya se cierra mucho. Entonces, obviamente, eso no es lo lógico que tenemos que hacer. Lo lógico es respetar la curvatura que se exige por cableado. Por lo menos nosotros como marca, las exigencias son esas. El cable tiene que ser mínimo, a nivel de cobre, mínimo 4 veces el diámetro para curvatura, y a nivel de fibra óptica, 10 veces su diámetro. Cuando ustedes lo trasladen o algo por el estilo, la fibra puede tener hasta 20 veces su diámetro, puede estar en ese sentido. Pero cuando lo van a hacer a nivel de instalación, tiene que tener mínimo esas dos situaciones que les estoy dando. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos evitar para las malas prácticas? Como les digo, si se fijan, tengo sujeciones erradas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque soportaciones del mismo peso del cable. Lo ideal es ocupar organizadores, las curvas muy cerradas, rollo de cable que yo me estoy cansado de verlo. He llegado a lugares donde tienen la fibra de esta manera. Esto no es una buena práctica. Ya deja la fibra de funcionar de manera correcta y deja de funcionar como debe ser. ¿Ok? He visto mucha gente también que ocupa en data y en muchos lugares ocupan amarras plásticas para la sujeción del cable. Eso no corresponde a nivel del data o a nivel de corrientes débiles o de equipamiento de cableado. Se ocupa la cinta que es con cierre mágico, que esa es la que nosotros normalmente ocupamos y la que se tiene que ocupar para el amarre del cable. Las uniones o las amarres tienen que ser siempre estándar. O sea, ¿qué significa? Si ustedes delimitan, si se fijan, delimitan 1 metro, por ejemplo, con el velcro, ustedes agarran 1 metro, todo tiene que ser parejo con 1 metro. Es lo ideal para evitar la presión del cable o la sujeción de manera incorrecta y la flexibilidad del cable, ¿okay? Para que no tengamos algún tipo de problema. Entonces, punto importante que yo estoy seguro que muchos no le dan la importancia, es la curvatura que tenemos que ocupar a nivel de cobre y a nivel de fibra. Luego, otro punto importante que tampoco mucha gente le dan, como quien dice, le dan la importancia, es la protección a nivel de cuando trabajamos con fibra. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos a nivel de fibra, muy poca gente se protege la vista y se protege sobre todo las manos. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos con fibra, hacemos fusiones, trabajamos cualquier tipo de fibra, recuérdense que el hilo de fibra es súper pequeño y a la final viene siendo vidrio. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Un hilo de fibra se te puede incrustar en un dedo o en un ojo o cualquier lugar y se puede pasar al torrente sanguíneo y lamentablemente puede ocasionar mucho daño porque al final sí pasa a ser un vidrio. ¿Okay? Y lo mismo que ocurre con el láser. Normalmente ocurre que cuando la gente dice, oye, no tengo señal, ¿qué hace? Pone la mano, mete el conector aquí adentro y ven si tienen luz en la parte interna con el ojo directamente. Entonces, este haz de luz daña la retina. Obviamente no de una sola, no porque lo hagas una vez, pero sí constantemente la gente que trabaja con estos temas, sí le puede ocurrir, le puede pasar que a futuro el haz de luz le dañe. El láser le puede dañar la retina. ¿Okay? Luego, errores que hemos observado a nivel de proyectos. Por ejemplo, lo que les comentaba, velcro, pero con curvaturas muy cerradas. ¿Okay? No respetan el diámetro que se les exige. Entonces, obviamente, esos son los errores que hay que evitar. ¿Okay?
Luego, si se fijan en este segundo caso, mezclamos todos lo que son los servicios. O sea, aquí esto es una mezcla de todos con todos. No, lo ideal es que todo esté pedito, todo esté peinadito, todo como servicio por cada servicio que lo corresponde. Lo normal que se hace es, o sea, supongamos que en un solo switch o en un solo patch panel tienes varios servicios, por ejemplo, telefonía, datos, Wi-Fi, qué sé yo. Lo ideal es que cada grupo esté segmentado internamente con los patch y vaya con sus velcros respectivos, todo de manera ordenada con el abanico que corresponde y que es lo normativamente ideal. ¿Okay? Luego, la parte de los etiquetados, si se fijan, aquí no existe ningún tipo de etiquetado. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito desconectar, por ejemplo, un servicio? No voy a saber cuál servicio voy a desconectar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tengo ningún tipo de guía, no tengo ningún tipo de información de qué corresponde a cada uno de los servicios. Entonces, este punto, aunque no lo crean, para mí es un punto muy, muy crítico a nivel de los data y de los equipos, porque muy poca gente lo cumple o no le da la importancia respectiva. Entonces, son varios temas que son críticos y te puede ocasionar fallas fácilmente en un data center. ¿Okay? Luego, el exceso obviamente, de los patchcore, cuando ocupas patchcore muy largos o a nivel de los espacios, tampoco es lo ideal o lo recomendable. ¿Okay? Luego, lo ideal es que cada uno del cableado viaje respectivamente por el canastillo, la escalerilla o la bandeja como la que ocupen. Lo ideal es que vaya sobre los equipos, no de manera colgante, por su mismo peso. A la final el cable va cediendo por el peso. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con el uso de los ordenadores. Lo ideal es nosotros conectar, cuando vas a armar un equipo, lo ideal es pones tu patch panel, pones tu ordenador y después pones tu switch. ¿Para qué? Para que te permita a nivel del ordenador organizar de manera correcta tu cableado y no tengas problemas con las curvaturas ni nada por el estilo que te pueda ocasionar a nivel de los racks. ¿Okay? Ocurre también que mucha gente, cuando tenemos pasillo frío, confinamiento a nivel de data center ya, siempre el cableado lo colocan como corresponden y la bajada la dejan cayendo como sea. Entonces no respetan la parte de lo que es el enfriamiento, como quien dice, si necesitas las entradas de aire por la parte frontal. Entonces lo ideal es que cada uno de los equipos se queden solamente a nivel de lo que corresponde en los organizadores. Por ejemplo, si yo tengo los patchcore bajando, la idea es que el patchcore no baje o no, en el caso para que las entradas de aire o obstaculizar, como quien dice, las entradas de aire. Entonces, lo ideal es que cada uno de los patchcore queden a nivel del mismo organizador, del mismo ordenador, que solamente se vean las bajadas que corresponden al patch y que corresponden al switch. ¿Ok? Lo mismo ocurre también con los conectores, obviamente. Si tenemos una mala limpieza o tenemos colusión en el nivel de polvo en los data, ideal es que los conectores de igual manera también se mantengan limpios, sobre todo en la parte de la fibra. Es ideal que ocupar las herramientas para la limpieza de la fibra. ¿Okay? A nivel de canastillo, yo he visto muchos proyectos que, por ejemplo, ocupan moños, ocupan camas de cable, como quien dice, pero lo ideal es que es eso, o sea, que te permita el cable no esté todo mezclado, no sopese, como quien dice, sino que esté todo en un solo canal, esté todo totalmente peinado, ¿ok? Y respetando obviamente siempre los diámetros que corresponden. Recuerden que normalmente mínimo en canastillos la exigencia son 30% de crecimiento. Es lo ideal en los canastillos. Entonces, ¿para qué? Porque en el futuro, si quieres crecer en servicio, tú puedas tener esa opción. Pero, sobre todo, cuando tú tienes un cableado bien peinado en escalerilla, cuando te toca hacer curvaturas, te toca hacer bajadas, subidas, es de manera fácil o expedita. ¿Por qué? Porque el cableado va a viajar en su mismo sentido. En cambio, si tú lo tienes así, lo tienes interconectado, cruzado, entre todos, cuando hagas la curvatura, créeme que eso, ahí vas a tener muchos problemas para poder respetar los diámetros que son exigidos en la parte crítica de los data centers y todos los equipamientos. ¿Okay? Lo mismo con las entradas de edificios exteriores a los interiores. Si se fijan aquí, esto fue un proyecto que se vio, no tiene ningún tipo de protección, un cable de interiores puesto totalmente a la parte exterior, no tiene sello, no tiene ningún tipo de protección a nivel de lo que es cableado. Entonces son situaciones críticas que al final se van manejando en los proyectos, que mucha gente, por lo menos muy poca gente le da importancia, pero al final son detalles que te van sopesando o la falla de un dato.
¿Ok? Luego, a nivel de los racks, también ha pasado mucho a nivel de los racks, ¿ok? Por lo menos servidores que no están, si se fijan, son servidores que son, eran unos servidores que son rackeables, obviamente con sus rieles, pero ¿qué pasa? Los rieles fueron mal instalados y si se fijan, miren la parte trasera del servidor. ¿Por qué? Porque no respetaron, en la parte interna no se respetó el diámetro, como quien dice, de los lineales del racks. Por lo tanto, no respetan la parte de la gravedad del equipo y eso te puede ocasionar obviamente que el equipo caiga, que el rack pueda hacer que por peso voltee, ¿ok? Siempre tienen que estar bien instalado a nivel y bien presentado a nivel de que todos los equipamientos queden dentro del mismo rack, ¿ok? Luego aquí tenemos, por ejemplo, cuando utilizamos los confinamientos a nivel de pasillo caliente, pasillo frío, recuérdense que lo ideal es eso para mí es súper crítico. Tenemos que ocupar los blanking panels para cubrir las U que están sin cubrir. O sea, si yo no voy a ocupar, por ejemplo, un rack de 42, solamente voy a instalar 5 servidores o algo por el estilo, lo demás, lo ideal es que debería quedar recubierto para poder recubrir, para poder cuidar y respetar mi pasillo frío o mi pasillo caliente y el confinamiento haga su función de manera correcta. ¿Ok? Luego, las cargas de los racks. Normalmente los racks del data center, en nuestro caso, son racks que soportan hasta 1500 kilos. Entonces, lo ideal es eso, o sea, nosotros saber ya conocer un poco los pesos que contemplamos en cada uno de los equipos. Por lo menos un core te puede llegar a pesar 50 kilos, por ejemplo, con todas sus line cards instaladas. Puede ser una medida en promedio. Entonces, yo tengo que sacar las cuentas y decir, ya, voy a instalar 2 cores. Entonces, ¿cuántas me quedan disponibles? ¿Qué equipos voy a instalar? ¿Cuánto es mi peso? ¿Cuánto es lo que soporta el rack? Entonces, estas son situaciones críticas que hay que tener en cuenta a nivel de que cuando vamos a estructurar una sala o un rack o un centro de datos. Entonces, hay que respetar la parte de los pesos que contempla cada uno de los racks. ¿Okay? Así, por lo menos las tierras, normalmente lo ideal es que las tierras, acuérdense que los racks tienen que estar totalmente aislados con sus pernos partidos que convienen propiamente con los racks. Ideal es que esto llegan a las barras de cobre, cada uno de los servicios, los patch, las cabeceras, todo tiene que estar totalmente aislado, ¿ok? Tiene que estar con sus racks conectado a la barra y la barra obviamente a las mallas que correspondan. Eso también es un punto crítico importante que hacerlo, ¿ok? A nivel de los racks. Luego, bueno, la documentación que lo habíamos conversado ya, pero entonces fíjense, aquí hay muchos servicios que estaban llegando, pero no se tenía idea. No se tiene idea de qué es cada uno de los servicios. Entonces, lo importante a nivel de los data y de los proyectos es que lo ideal es que cada instalación o cada rack, por ejemplo, tiene que ser una Biblia. ¿En qué sentido? O sea, yo tengo que llegar a un rack y estar en la capacidad de saber qué corresponde cada boca, qué servicio es, si no sé si los servicios son PoE, si no son PoE, cuántos enlaces de fibra, perdón, voy a manejar. Lo ideal es que toda la información que tengamos y manejemos a nivel de etiquetado, de plano, en cada uno de los racks es ideal. ¿Por qué? Porque cualquiera que llegue puede ver la información y va a saber todo el tema y no va a ocurrir una desconexión errada o algún problema a nivel de información que se pueda caer al momento de eso. ¿Ok? Y eso, Salvita. Eso sería por el día de hoy. Traté de ajustarme un poco en el tiempo. Muchas gracias. Salva, estaba corriendo un poco por el tiempo. Tranquilo, está súper bien, muy buena la presentación, Bertrand. La parte de la fibra óptica es un tema para tratar con harto detalle, la verdad. Y está creciendo muchísimo, toca estudiar bastante para entender bien, ¿cierto?, cómo funcionan estos sistemas. Hay varias preguntas, Bertrand, te las coloco en pantalla para que las podamos revisar antes de cerrar. Vale, me voy acá entonces y las vamos colocando en pantalla. Vamos a partir de más abajo. Donde nos preguntaron respecto a la fibra MTP. Alejandro Galleguillo nos dice, ¿el MTP de qué distancia existen? Nos pregunta sobre el Salva, normalmente nosotros como fabricante, normalmente obviamente el MTP parte con 15 metros, ¿okay? Que es lo que normalmente se solicita
o nosotros producimos. Acuérdense que estos son temas que se mandan a fabricar en base a las necesidades. ¿Ok? Entonces, nosotros partimos normalmente, Salva, entre 15 metros y podemos llegar hasta 500, 550 metros en un enlace hecho. ¿Ok? Es lo ideal. Recuérdense que puede ser MTP, puede ser MTP LC, puede ser MTP SC, puede ser inclusive un Tron LC-LC, que normalmente lo ocupan para habilitar servicios en los data centers. Entonces, son diferentes configuraciones que nosotros podemos manejar como fabricante y en base a las necesidades que vayan recurriendo de cada cliente. Perfecto. Sobre la misma línea, Oliver nos pregunta, dice, ¿el MPO y MTP es OM3, OM4 o igual puede ser OS2? Sí, se pide, Salva, se solicita como lo que necesitemos. Inclusive cuando normalmente puedes pedir, mira, yo quiero un Tron con polaridad tipo B y lo quiero en monomodo, por ejemplo. Eso se puede fabricar. Entonces quiero por lo menos un Tron, lo quiero en base 12, ¿ok? Lo quiero monomodo y lo quiero con topología, con polaridad, perdón, tipo B o tipo C. Entonces eso se fabrica y con tanta distancia, obviamente. Entonces eso se puede fabricar de esa manera. Perfecto. Tengo una pregunta acá de Raúl González, que no sé si nos va a faltar tal vez un poquito de detalle. Dice, ¿cuál es la topología más recomendada actualmente? Pero ahí tengo la duda si se refiere a una topología en general de red o a las polaridades Sí, seguramente de red. Entonces, la más recomendable, yo siempre yo he recomendado cuando es a nivel de, obviamente depende mucho del proyecto, ¿sabes? Pero cuando son proyectos grandes, por lo menos, ya donde existen más de 300, 400 usuarios, que ya, es que lamentablemente hoy en día, Salva, la necesidad de transmisión y la cantidad de datos que se transmite, bien sea hasta de un celular, es bárbara. Entonces ya estamos hablando siempre de velocidad de 10 gigas, básicamente todo. Ya ahora todo se basa mínimo de 10 gigas para arriba. ¿Me entiendes? Entonces tú normalmente el acceso baja de 1, brincas a 10 y después te vas a 10 arriba. Entonces, ¿cuál es la que yo siempre recomiendo? La que les comenté. Core, distribución y acceso. Esa es la que recomiendo cuando son proyectos pequeños. ¿Ok? Por lo menos un hospital. Normalmente los hospitales están con esa topología. A nivel de, no sé, de un juzgado. Proyectos de esa magnitud, Salva, se ocupa. Esa es la red que yo les recomiendo que ocupar. Obviamente con su span tree activado, con sus enrutamientos de VLAN, con IP, sus enrutamientos estáticos si lo necesitan, con los protocolos que corresponden. Ahora, si se van a la parte de los data centers, que ya son grandes data centers, el Spiny Leaf es la ideal. ¿Por qué? Porque obviamente la transmisión de información, Salva, es mucho mayor. O sea, es un paquete de datos impresionante que se transmite. Perfecto, súper claro, Berfran. Acá hay una pregunta que igual es también en relación al MTP, entiendo, pero es bien amplia porque va a depender de muchas características. Sí. Mejor que nos pregunte cómo van los costos respecto a eso. Sí, Salva, lo que pasa es que obviamente tú no puedes comparar, o sea, me voy a poner un ejemplo, vamos a irlo como por partes, por etapas, lo que les comentaba. Primero hablemos por fibra, o sea, una fibra multimodo contra una monomodo hoy en día básicamente es muy poca la diferencia. ¿Por qué? Porque ya es como que se está estandarizando mucho esa parte, ¿ok? Pero ya cuando brincas, no sé, a las cabeceras de fibra, al final, una cabecera de fibra es tanto para monomodo como para multimodo va a ser lo mismo. ¿Ok? Solamente cambia las mini placas que tienes que solicitarla y también el costo es muy similar. Después brinca ya a lo que son, obviamente, los jumpers con los Tron. Tú no puedes comparar el costo de un jumper con un Tron. O sea, ya obviamente ahí sí se puede diferenciar un poco a nivel de costo. ¿Ok? ¿Qué es lo que te permite? ¿Cuáles son las ventajas de los MPO, como le digo, los MPT y los Tron? Que tú evitas la fusión, Salva. O sea, tú estás seguro de que tu cable nunca va a fallar por fusión y vas a tener ese problema. Aparte de eso, el orden correcto a nivel de lo que es la estructura de un data center. Por eso se ocupan los Tron, porque vienen certificados, no tiene la falla humana, como quien dice, a nivel de una fusión. Hay gente que fusiona, Salva, y le tiran unas atenuaciones de 0,10, 0,15, ya pasó, dale. No, ¿me entiendes? Entonces, todos esos puntos tú los evitas. Perfecto, súper clara la respuesta, Berfran. Tengo acá, John Saca dice, ¿qué consecuencias concretas puede tener un mal diseño de cableado en un data center cuando está en operación? Wow, mira, Salva, mala, por lo menos, las primero, cuando está en operación, o sea, si tú tienes un data center mal diseñado, vas a tener latencia full en una red, por ejemplo. ¿Ok? Vas a tener problemas de caídas constantes en los equipos. ¿Ok? Si tú, por lo menos, en un data center, tú no diseñas bien tu red, que aunque mucha gente no le da importancia, Salva,
tú no diseñas qué tipo de fibra vas a ocupar, cuánto vas a levantar, y tú siempre estás con un consumo constante en tu red, siempre eso es un diseño, es un data center mal diseñado. Ok, una red mal diseñada. Por lo tanto, siempre vas a estar al límite y vas a estar, como quien dice, todo el mundo esperando a poder pasar porque ya está saturado completo. Te pongo un ejemplo práctico, Salva, que ocurre mucho, las cámaras de seguridad. Por lo menos las cámaras de seguridad tienen siempre, el consumo es constante. O sea, si tú tienes una cámara, no sé, 10 cámaras de 4 megas, tú vas a tener un consumo de 400 megas. Entonces, si tú piensas a futuro, tú dices, ya, ¿yo cómo voy a diseñar de manera correcta mi data? Ya, yo sé que si voy a tener, en la parte de seguridad, voy a tener un consumo constante de 1 giga, ya yo no puedo poner mi data, no puedo diseñar mi data de 1 giga. Yo tengo que diseñar mi data ya y mis equipamientos los tengo que subirme ya a 10 gigas. ¿Para qué? Para poder recibir todo ese flujo constante que voy a tener. ¿Ok? A pesar de que tú hagas rutamiento o que tú hagas VLANs, no deja de ser menor que el consumo va a estar siempre ahí. No quiere decir que tú vas a tener 1 giga para cada una de las VLANs, o sea, vas a tener consumo por cada uno. ¿Okay? Eso es una de las, considero yo que es una de las cosas que puede. Perfecto, súper claro. En la misma línea, John dice, ¿cuándo conviene usar cableado de cobre y cuándo conviene usar fibra óptica dentro de un data center? ¿Hay situaciones donde se puedan usar juntos cobre con fibra? Sí, Salva. No, yo les recomiendo a nivel de data center interno, siempre les he recomendado en lo posible siempre utilizar fibra. Es lo recomendable, ¿sabes? Pero ¿qué me limita? Muchos equipos, por ejemplo, muchos servidores, no cuentan con puertos de SFP, a pesar de que puedo colocar un SFP de cobre, como les mostré en la imagen, pero normalmente yo les recomiendo que sea con fibra. ¿Puedo utilizar cobre? Sí, puedo utilizar cobre en un data center para darle conectividad obviamente a esos servicios. De hecho, nosotros tenemos soluciones, Salva, que en un patch panel puedes tener fibra y cobre en un solo lugar, a nivel de los cassettes. Entonces, sí, puedo ocuparlo, ¿ok? Pero la recomendación que siempre les hago es ocupar fibra a nivel de lo que es data center, en la medida de lo posible que sea de esa manera. Obviamente, la activación o los enlaces, como quien dice, a los servidores, si no tengo cómo hacerlo, lamentablemente me tengo que ir con cobre, ¿me entiendes? Me voy con cobre y en el caso del equipamiento activo, Salva, si no cuento con puertos LAN, o sea, después de RJ45, perdón, obviamente puedo utilizar bien sea un transceiver de que ya saben que le va a dar a levantar, le puede levantar hasta 10 gigas, un transceiver a 30 metros te puede levantar a 10 gigas, o puedo preferiblemente, si mi equipo tiene para conexión de SFP, yo prefiero, me voy con un SFP en mi servidor y me voy con, ocupo el tronco, ocupo un jumper para habilitar el servicio a ese servidor. Eso es lo que yo les recomiendo. Perfecto, súper claro. Tengo acá una pregunta, ya nos van quedando poquitas, nos van quedando como 3 o 4 preguntas más. Cristian Paiva dice, cuando los racks son muy pequeños y no tengo mucho espacio, ¿qué se podría hacer como recomendación? Hoy me faltó contexto ahí de la... me faltó el contexto, probablemente estaba justo en el contexto de lo que estábamos presentando en ese momento. Sí. No sé si ahí Cristian nos puede colocar un poquito más de contexto para retomar la pregunta. Voy con la siguiente por mientras... Berfram, que dice, ¿qué significa exactamente redundancia en el cableado de un data center y por qué es tan importante en entornos de misión crítica? Nos pregunta John Saka también. Sí. Salva, normalmente, mira, cuando tú tienes redundancia en los data centers o inclusive en toda tu red, lo ideal, como les comenté, es que cada fibra viaje por lugares diferentes, ¿ok? Por lugares diferentes. Por ejemplo, si yo voy a, por lo menos, el principal, yo estoy en un edificio, lo ideal es que viaje por un lugar y luego la redundancia viaje por otro lugar. Eso es lo ideal. ¿Por qué, Salva? Porque si te cortan una fibra, tú tienes la redundancia para que funcione. Entonces, ya con eso tú cumples con la parte crítica de los datos. Pero ¿qué ocurre? Ponte tú que tú agarres y pones el principal y el secundario en un solo moño de cable. ¿Qué pasa si te cortan ese moño de cable? Te cortan tanto la principal como la secundaria. Entonces, ya ahí es crítico, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que lo recomendable, si no tienes cómo viajar por 2 rutas diferentes, a lo menos en la escalerilla lo ideal es que tú te separes. Entonces, tú pones principal por un lado. Hay lugares que yo he visto, Salva, que le ponen inclusive a la escalerilla le ponen hasta una división un divisor de bandeja. ¿Para qué? Para que cada servicio esté por separado. Entonces, eso es lo ideal. Si tenemos cómo hacerlo, lo ideal es que tú tires una fibra por un lado, ponte tú, esta se va para el norte, esta se va para el sur y cada una converge y llegan a cada uno de los servicios. Más sin embargo, también, ¿cuál es lo ideal, Salva? Que cada fibra de esa llegue a lugares de distribución diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también puede ser que no tengas un corte de fibra, pero puede ser que tengas un equipo caído a nivel de data center. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Tener la redundancia de ese señor, que si se te cayó él, este señor va a seguir operando. Entonces, ya ahí tú cumples con la parte
crítica y es por eso es que es tan importante la parte de la redundancia. Perfecto, Berfran, súper claro. Comentarle también a John que la próxima semana vamos a estar hablando de canalizaciones y ahí también vamos a tocar el punto de los caminos diferenciados, de los caminos distintos, tan importantes también para garantizar estas condiciones de redundancia. John también nos dice, en los data centers se clasifican los niveles tier 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tiene que ver eso con el cableado y la redundancia? También tiene que ver. Normalmente, o sea, normalmente Salva a nivel de los data, no, bueno, no sé si muchos lo sabían, pero los tiers no se miden más que todo por el cableado, o sea, se mide por obviamente la parte eléctrica, la parte de clima, pero uno procura siempre, Salva, cuando uno hace los data, procura siempre de tener las redundancias críticas, porque es eso, o sea, son servicios que no se pueden caer. Por ejemplo, me voy a ir a la parte pilaral, que es donde yo vengo, Salva, o sea, yo no puedo permitir que un quirófano se quede sin conexión porque no le tengo redundancia, ¿me entiendes? O sea, un caballero está operando a distancia, ponte tú, y el paciente no puede esperar, papá, que yo refusione la fibra, que la repare mientras el paciente está ahí. Cosas como esas, ¿me entiendes? Entonces, es importante, sí, es importante a nivel de redundancia tener los datos de esa manera. Ojo, los datos no es que los tiers te limiten la parte de los cableados, eso es importante saberlo. Los tiers más que todo se basan en eso, la parte de potencia, la parte de las UPS, la parte de los climas, ¿okay? La parte de los arranques eléctricos. Entonces, ahí es donde normalmente tú cumples. Pero en cableado, lo lógico siempre, si tú vas a construir un data tier 3, por ejemplo, Salva, tú no vas a poner una sola ruta de fibra, por ejemplo. O sea, eso es lo lógico, ¿me entiendes? Ahí es más que todo eso. Correcto. Va muy en línea, Berfran y John, también con lo que Marcos conversó la semana pasada, de finalmente qué tan disponible vamos a tener también, ¿cierto? El data center ante distintas condiciones y como bien tú dices, ¿cierto? Hay algunas que es impensado, ¿cierto? Que no haya servicio, sobre todo cuando hay vidas o información muy valiosa. Totalmente. Tengo también acá una pregunta, parece que John nos está dejando el camino llano a que hablemos del LCS. Dice, ¿qué ventaja concreta ofrece la gama LCS de Legrand frente a otras soluciones de cableado disponibles en el mercado para los data centers? Nos dejaron ahí servido, Berfran, para comentarle de LCS. Mira, Salva, bueno, básicamente una de las principales, primero, o sea, las capacidades de todos los productos que nosotros fabricamos, o sea, por ejemplo, un cableado de cobre, o sea, estás consciente que un cableado es certificado que transmite en 500 MHz el CEA y por lo menos el SFP, TPE, nuestro pasa a ser como un categoría 7 que transmite en 600, entonces nosotros damos garantía de que eso se transmite realmente así. Obviamente la parte del equipamiento, Salva, es mucho más expedita y está pensado más a futuro, o sea, como por ejemplo, nuestros pasos no tienes que utilizar arañas, sino que simplemente los metes en los racks sin necesidad de atornillar ni nada. Cabeceras modulares, las cabeceras nuestras te permiten compartir fibra con cobre. Entonces, a la final, la solución del LC3 está pensada de verdad, primero para facilitar la vida a los instaladores y segundo, está pensado para futuro, a futuro Salva, o sea, crecer como quien dice con lo que ustedes vieron. O sea, yo no sé si a muchos les llama la atención, pero yo me quedé impresionado con las velocidades que alcanzaron ya estamos hablando de 4.800 gigabits, o sea, y esto viene. Entonces, todo eso estamos pensados y está fabricado para eso, para estar preparado para el futuro y que no tengamos que estar haciendo la mayoría de los cambios posibles para poder adaptar un proyecto a lo que vayamos necesitando. Entonces, básicamente es eso. O sea, obviamente, hay que meter las certificaciones con que cumplimos, toda la parte de los requerimientos de las TIA, de las libras de halógeno, o sea, es un mundo totalmente amplio, ¿sabes? Que si lo ponemos, habría que hacer un webinar exclusivo para hablar un poquito de estos temas. Exacto. Y si podemos contar un poquito a John y a todos los que están conectados que además se vienen varias novedades en el portafolio de LCS, ¿ya? Porque justamente lo que Berfran explicaba hoy, ya hablamos de condiciones donde se necesita además ultra alta densidad, ya ni siquiera alta densidad, sino que ultra alta densidad en fibra óptica, más velocidades y anchos de banda. Por tanto, lo que dice Berfran es muy cierto. Tenemos
ahora soluciones preparadas ya pensando en el futuro, no en lo que está pasando ahora, porque lo de ahora ya está. Ahora hay que proyectar, ¿cierto?, para los requerimientos que vienen en el futuro. Entonces, hay harto ahí por conocer en LSS. Te dejamos invitado, John, y a todos para que lo conozcan mucho más. Bien, nos quedan 3, Berfran, y cerramos. Ya estamos casi. Dame un segundito. John dice, si un data center necesita crecer en el futuro, ¿cómo se planifica el cableado desde el inicio para no tener que rehacerlo todo? Ya. Me voy a enfocar, Salva, a la parte de la velocidad que les mostré. O sea, si ustedes se fijan, cuando eso ocurre, normalmente las velocidades, si voy a hablar de la parte exterior, tú llegas hasta LF, que es los proveedores externos, y ahí es donde vas a hacer todos los cambios y todo, ¿ok? Pero cuando ya hablas a nivel de interno del data center, mira, normalmente, Salva, los TRON y las capacidades de lo que tú tienes instalado te va a funcionar, ¿ok? A menos que ya tú quieras levantar, no sé, una red, que tú tengas una fibra de una, no sé, una multimodo M2, por ejemplo, y tú quieras levantar a 40 gigas, 100 gigas, qué sé yo, la fibra obviamente no te va a dar la capacidad y vas a tener que verte la obligación de cambiarlo. Pero si tú tienes cuenta con tu data, con un OM4, un OM5, no vas a necesitar cambiarlo solo, porque a pesar de que, si bien estamos hablando ya de muchas velocidades, pero lo que hacen es segmentar por enlace. O sea, por ejemplo, para ellos poder levantar esa red, si se fijan, tiraron 19 fibras. ¿Ok? Transmitieron por 19 fibras, pero a la final sí vienen ocupando la misma red y la misma fibra que tienen instalada. Entonces, no es que la única manera que te limita es el tipo de instalación de cableado que tú tienes instalado, obviamente, al momento. Obviamente, si tú tienes una categoría 6 y necesitas levantar ya más velocidad, te vas a ver en la obligación de cambiarlo. ¿Ok? Perfecto. Nos quedan 2, en realidad una pregunta y una confirmación que me enviaron ahí. Dice, Raúl González dice, para soluciones de alta densidad se recomienda MTP, como por ejemplo para un ISP. Sí, no, Salva. ¿Por qué? Por lo menos si tú te vas ahí ya a nivel de ley de ducto y te vas ahí a un edificio, por ejemplo, obviamente acuérdense que normalmente la ley de ducto opera con un solo hilo. ¿Lo puede ocupar? Sí, podría hacer las troncales con MTP sin problema, obviamente, ¿me entiendes? Y tú sales con cada uno de estos señores a las casas. Pero obviamente el MTP, voy a decir a lo mejor algo que no tenía que decir, Salva, siempre va a ser un poco más costoso que una solución sencilla a nivel de edificio. Claro. ¿Okay? Ahora, si él está hablando a nivel de su data center interno, del proveedor de servicio interno en su data, obviamente totalmente se recomienda MTP, por lo que les expliqué. No evitas la fusión, evitas todos los problemas que tú puedas, reduces la falla crítica a la parte humana, porque a pesar de que hay gente que fusiona y sabe manejar muy bien una fusionadora, siempre no todo le queda 0,6, ¿me entiendes? Entonces, a la final, tú empiezas a sumar, porque ya tú sabes que el conector tiene su pérdida, cada conector tiene una pérdida, más esto, cuando vienes a ver, ya puedes tener problemas a nivel de atenuación. ¿Okay? Entonces, esa es mi recomendación para ese caso. Perfecto, Berfran. Y esto solo para confirmar entonces a Javier, dice, o sea, en simples palabras, la redundancia son cableados por lugares diferentes que llegan al mismo lugar, pero mientras el otro no falle, el próximo queda en spare o vacancia. Sí. Quiere reafirmar que comprendió el concepto de finalmente redundancia. Eso sí, es entonces, Berfran, lo que teníamos. Eso. Eso es lo que teníamos, Bertrand, entonces como pregunta, las respondimos todas, harta participación, llegamos a tener conectadas más de 130 personas el día de hoy en este tema que es bien detallado, ¿cierto? Que necesita finalmente harta información de respaldo. Compartimos la presentación para quienes no manejan tanto el mundo de la fibra todavía la puedan revisar bien, ¿ya? Y obviamente nosotros estamos disponibles a solucionar, apoyar en proyectos y responder dudas que tengan en torno, ¿cierto?, al cableado estructurado de este tipo de infraestructura. Bien, Berfran, te dejo unos minutitos para despedirte entonces, mientras yo publico la encuesta de satisfacción en la pantalla. Súper. Bueno, gracias a todos por participar y Salvita por la oportunidad y espero que les sea de mucha utilidad lo que les vine a decir hoy y les informé un poco. ¿Ok?
Que estén bien. Perfecto, Bertrand. Gracias. Muchas gracias por tu excelente presentación. Ya entonces tenemos publicada en la parte superior de la pantalla la encuesta de satisfacción. Como siempre les pedimos apoyo, ¿cierto?, en responder esta encuesta para poder obviamente hacer ajustes, mejorar, ¿cierto?, en otras capacitaciones, ¿cierto?, webinar que tengamos más adelante. Siempre sus comentarios son bien recibidos, ¿cierto?, y las oportunidades de mejora también tratamos de implementarlo. Así que como siempre, pedirles apoyo con eso. Deme un segundito que se cayó, se desactivó, entonces la publico nuevamente. Ahí la tienen en pantalla. Nada más que agradecer, invitarlos, ¿cierto? Invitarlos a que puedan participar con nosotros la próxima semana. El próximo lunes tenemos entonces el tercer webinar de este ciclo. Vamos a estar hablando de las rutas, de las canalizaciones necesarias para, ¿cierto?, los data centers, entre ellas, ¿cierto?, las soluciones para poder llevar fibra óptica, para poder llevar cableado de cobre, ¿cierto?, y también energía. Así que no se pierdan, ¿cierto?, el próximo webinar. Manténganse, ¿cierto?, participando de este ciclo y nos vemos en una próxima oportunidad. Les mando un abrazo fuerte a todos, que tengan una excelente semana. Un abrazo grande.